Continuamos nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ver la muerte del apóstol Santiago, la liberación de Pedro, la oración de la iglesia por Pedro, la muerte de Herodes y la presencia de Juan Marcos. Invoquemos al Espíritu de Jesús resucitado para que nos ilumine al escuchar esta palabra. Fuego santo, quema en mí el deseo de aquello que no viene de vos, sino de mí. Quiero más de vos, menos de mí. Proclamamos Hechos 12 del 1 al 24. Por aquel entonces el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó a ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, hizo también arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviéndose en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Cuando golpeó a la puerta de calle, acudió una sirvienta llamada Rosa. Esta, al reconocer su voz, se alegró tanto que en lugar de abrir, entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. «Estás loca», le respondieron. Pero ella insistía que era verdad. Ellos le dijeron: «Será su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, no salían de su asombro. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran, y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo: «Hagan saber esto a Santiago y a los hermanos». Y saliendo de allí, se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo un gran alboroto entre los soldados porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron, después de haber interrogado a los guardias, dio orden de ejecutarlos. Luego descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Herodes estaba en grave conflicto con los habitantes de Tiro y Sidón. Estos se pusieron de acuerdo para ir a verlo, y después de haberse conquistado a Blasto, el camarero del rey, solicitaron la reconciliación, ya que importaban sus víveres del territorio del rey. El día fijado, Herodes se sentó en su trono con la vestidura real y les dirigió la palabra. El pueblo comenzó a gritar: «Es un Dios el que habla, no un hombre». Pero en ese mismo instante el ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios, y Herodes murió carcomido por los gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Primero vemos en este capítulo 12 la muerte de Santiago, que es el hermano de Juan.
la muerte de uno de los 12 apóstoles. En la palabra de Dios, en Hechos, hay dos Santiagos. Santiago, el hermano de Juan, el que es ahora puesto en prisión y decapitado por Herodes, el rey Herodes. Y después está el otro Santiago, que es el que va a ser el líder de la iglesia de Jerusalén, el primer obispo de Jerusalén. Va a aparecer en Hechos 15 y es el que escribe la carta de Santiago. Pero el Santiago que aparece aquí en Hechos 12 es el hermano de Juan. Y vemos que fue ejecutado por el rey Herodes. Y no sé si ustedes recuerdan que cuando Juan y Santiago se acercan a Jesús, la madre les pide que los siente a su derecha. Jesús le dice, ¿pueden beber del cáliz que yo beberé? Y ellos dicen, sí, pósumos, podemos. Y aquí estamos viendo que esa profecía de Jesús se cumple. Santiago es ejecutado, es un mártir de la iglesia, bebe el cáliz de Jesús. Es el segundo mártir. Esteban fue el protomártir, Santiago es el segundo mártir que vemos aquí en Hechos. Además de poner preso y después ejecutar a Santiago, vemos que Herodes también, como esto agradaba a los judíos, puso en la cárcel a San Pedro. Lo arrestó y lo puso bajo una custodia de 4 relevos de guardia de 4 soldados cada uno. O sea, 16 soldados lo cuidaban. Y bueno, lo iba a hacer ejecutar después de la Pascua. Entonces, mientras Pedro estaba bajo custodia, arrestado, dice que la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La palabra ahí es oraba incesantemente. En griego es una palabra que se llama éctenos, que es la misma que usa Lucas 22:44 para describir cómo oraba Jesús en Getsemaní. Jesús oraba con gran intensidad y la iglesia oraba con gran intensidad también por la liberación de Pedro. ¿Qué sucede después? Antes de comparecer ante Herodes, básicamente el día antes de que él va a morir, o iba a morir, Pedro está durmiendo. Es una gran enseñanza. Este Pedro que antes era impulsivo, ansioso, miedoso en la tormenta, ahora tiene una gran confianza en Dios. Está durmiendo porque él sabe, estoy en las manos del Maestro. Pase lo que pase, voy a estar bien. Él va a decir después en su carta, 1 Pedro 5:7, descarguen en él todas sus inquietudes, ya que él se ocupa de ustedes. No tengan miedo, no estén ansiosos, descarguen sus preocupaciones en el Señor, ya que Él se ocupa de ustedes. Así estaba Pedro, en esa cárcel, durmiendo y diciendo, bueno, si mañana muero, mañana muero, si pasa otra cosa, pero sea lo que sea, estoy en manos de Dios, puedo vivir en paz. Y bueno, ¿y qué pasó? Apareció un ángel. Fíjate cómo hay un contraste entre lo que hace Herodes para que no se escape, le pone los soldados y lo ata con 2 cadenas, las manos atadas con 2 cadenas, y 2 soldados al lado de él, y otros centinelas cuidando la prisión, versículo 6. Pero eso no detiene los planes de Dios. Los planes de Dios nunca los podemos detener. Dice que de pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. Fíjense que lo que va a hacer Lucas es nos quiere enseñar que esta liberación impresionante de la cárcel por medio del ángel es casi como la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Bueno, primero hay una luz que brilla en el calabozo, como la luz brilló en la resurrección. Después el ángel sacude a Pedro, lo hace levantar, levántate rápido, se caen las cadenas y Pedro sale y va, se abren las puertas, él todavía no comprende lo que está sucediendo y empieza a caminar y el ángel lo guía hacia la calle y después el ángel desaparece. Y ahí Pedro dice, ahora entiendo que el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes. O sea, esto es un gran milagro. Se le caen las cadenas, aparece un ángel y se van abriendo las puertas de la cárcel. Es una liberación milagrosa de Pedro. Y después, ¿qué hace? Va a la comunidad. ¿Dónde estaba la comunidad? En la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos. La madre de Juan Marcos. Esto es seguramente es lo que se llama el cenáculo. Y estaban ahí, este grupo numeroso, la iglesia, reunida en oración, rezando por Pedro. Pedro les toca la puerta, esta sirvienta Rosa reconoce su voz
anuncia a los demás que parece que Pedro está ahí y ellos no le creen, dicen, estás loca. Y Pedro sigue esperando. ¿Qué es esto? Es como cuando Jesús resucitado se aparece a las mujeres y las mujeres le dicen a los apóstoles y estos no les creen. O sea, lo que está tratando de narrar Lucas es que esto es como una resurrección de San Pedro. Muy bien, al final le abren, lo ven a Pedro, no pueden creer, no salen de su asombro. Y él les dice, cállense, cállense. Y él relata lo que Dios había hecho por él y cómo lo sacó de la cárcel. Y dice, háganle saber a Santiago, no el que había muerto porque había muerto, sino a Santiago, el nuevo líder de Jerusalén, el nuevo obispo de Jerusalén. O sea, es una iglesia jerárquica. Y de ahí se fue a otro lugar. ¿A dónde fue Pedro? Bueno, como que después de esta aparición, esta liberación, Pedro casi no aparece más en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que va a terminar en Roma, pero a partir de ahora va a empezar a resaltar más el apóstol Pablo. Muy bien, entonces Pedro desaparece y también vemos que este capítulo termina con la muerte de Herodes. Este Herodes que pensaba que tenía todo el poder, que arrestó a Pedro, pero Dios lo liberó a Pedro. Ahora muere porque la gente empieza a decir es un Dios el que habla, no un hombre. Y el ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios. Si se acuerdan, Ananías y Zafira murieron también por mentir al Espíritu Santo. Acá también Dios actúa de modo poderoso porque Herodes no dio gloria a Dios. Muy bien, y termina el capítulo con esta frase, la palabra de Dios se difundía incesantemente. Hechos de los Apóstoles narra el crecimiento de la iglesia, narra todas estas conversiones, este espíritu de victoria. Y ahí aparece de vuelta Bernabé y Saulo, que habían estado en Antioquía evangelizando por casi un año y medio. Muy bien, ¿qué podemos aprender como apóstoles hoy de este capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles? Una cosa que resaltamos es la importancia de interceder. La iglesia, cuando Pedro está preso, empieza a orar por él. Pedro está en una situación de desesperanza, con cadenas, con guardias, con soldados, pero la iglesia no deja de orar por él, ora incesantemente por él, ora como Jesús en Getsemaní. Y sabemos que esta oración de la iglesia fue poderosa, porque uno, logró que Pedro tuviese paz interior, dos, logró la liberación de Pedro, tres, logró la eliminación de los enemigos de Pedro, Herodes, y enemigos de la iglesia. Por eso, un evangelizador y una comunidad evangelizadora tiene que ser como esta comunidad primitiva, una comunidad de intercesión. Uno de los modos más poderosos de evangelización es orar como la iglesia intensamente, incesantemente, sin parar. Orar por los alejados, orar por los que están encadenados, orar por los que necesitan sanación, orar por los líderes de la iglesia, como Pedro que era un líder. Hay tantos ejemplos en la historia de la iglesia del poder de la intercesión. Por ejemplo, Santa Mónica, que oró por San Agustín, su hijo, y él se convirtió. Ella también oró por Patricio, su esposo, que era pagano y también se convirtió. Santa Teresita, que oró por este preso, y oró tanto que antes de ser decapitado pidió un crucifijo y se convirtió en el último minuto. Oración incesante, oración intensa de intercesión. ¿Querés evangelizar? Que parte de tu evangelización sea de rodillas. Hacé intercesión por los demás. Rezá el rosario, ofrecé la misa, adorá al Santísimo, hacé ayuno por los que están alejados. Orá por los que están en la cárcel de la ignorancia y la incredulidad, para que Dios los libere. Oremos. Gracias, Padre, por esta gran enseñanza que nos da la Iglesia. Orar por los que están encarcelados. Orar por los que están en oscuridad. Danos, por el Espíritu Santo, la gracia de nunca bajar los brazos en nuestra oración de intercesión.
Bueno, muchas gracias por este día, Señor, y te esperamos mañana para el próximo capítulo. Que tengas un buen día.